¿Te han dicho o alguna vez dijiste, amiga, date cuenta? Nos volvemos a sentar para compartirte nuestras experiencias e informarte de esas banderas rojas o comportamientos de los cuales debemos estar alertas, cómo identificarlos y qué podemos hacer para evitar o cambiar la relación. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Lo que no callamos las mujeres. Somos una, dos, tres mujeres que un día se juntaron y decidieron conversar sobre aquello que todas y todos callan, o en algunas ocasiones lo que nadie se atreve a hablar. Te invitamos a un espacio sin censura ni prejuicios. Mi nombre es Annie, Sara, Stephanie, y les damos la bienvenida al podcast Lo que no callamos las mujeres. Chavas, ¿alguna vez tuvieron esa amiga que les dijese, o por el contrario, son esa amiga que ha dicho la famosa frase, amiga, date cuenta? En mi caso he sido ambas, la verdad. Cuando estaba en mis años adolescentes, predominó pues eso de ser la persona recibiendo la alerta. Y en mi adultez ya es más, pues yo diciéndole a mis amistades como, ojo, esto no está bien, cuidado por ahí, pero siempre fue como ese mix antes. Y creo que esto es un tema súper bueno que vamos a hablar. Es buenísimo, yo creo que el más esperado. Sí, hemos estado escuchando y viendo sus comentarios, no se preocupen, los hemos incluido en esta nueva temporada. Pero sí vamos a hablar de esto, de las alertas rojas o los red flags o del tóxico y la tóxica, como ustedes le quieran llamar. Y bueno, ¿qué tal? Y me cuentan de sus experiencias con esto, chavas. Fíjate que antes que entrar así de un yo digo que este tema de las red flags es algo muy de tendencia, ¿verdad? Es algo que estamos escuchando ahorita, viendo ahorita en redes sociales. Y me parece un momentito para darle ese reconocimiento, porque antes esas conductas siempre han existido, siempre. Sin embargo, hasta ahora ya tienen un nombre, ya están más visibilizados y obviamente ya están como al alcance de la información de la ciudadanía. Y fíjate que me ha tocado ser las dos caras igual que vos. He sido tal vez no una amiga me ha dicho a mí, amiga, date cuenta, pero sí viví una relación tóxica y por otro lado, eso me ha llevado mucho aprendizaje en el camino y he sido la amiga, date cuenta, así, ¿verdad? Inclusive he llegado a niveles súper increíbles como Karol G, o sea, artistas y obviamente a este empoderamiento femenino de decir no aceptar esas conductas que antes no estaban visibilizadas y hoy por el alcance de las redes sociales, pues, pucha, tenemos mucha tela que cortar ahorita en este programa, la verdad. Y con eso, lo que se me viene a la mente es, creo yo que en ese sentido sí tenemos la libertad de elegir, porque creo yo que antes había mucho bueno, todavía se da en la parte del Medio Oriente, pero antes había mucho matrimonio arreglado aún en Honduras. Yo recuerdo que creo, si no me equivoco, una de mis abuelas, bisabuelas, tuvo un matrimonio arreglado y ¿para dónde le hacía? Pues sí, era un tóxico de primera en este caso, ¿verdad? Entonces creo yo que ahorita tenemos la libertad de elegir si queremos o si estamos bien con esas banderas rojas, con ese comportamiento tóxico y hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque creo que en mi caso, y creo que lo mencioné en los primeros episodios de la temporada anterior, antes sabía lo que yo quería, ¿verdad? Ese checklist que creo que estamos hablando con Annie, pero había muchas banderas rojas que se mezclaban con esa lista que yo quería. Sí. Y como tenía cosas buenas, entonces era como, ok, esa banderita roja a un lado, ¿verdad? Las dejaba ir. La dejaba ir. Y bueno, a medida que me llevé mis chascos, ¿verdad? Y la que me decía era, te cuenta, era mi mamá, ¿verdad? Y claro, cuando la mamá lo dice, es el choque. Tenés toda la razón, las mamás son las reinas de la amiga, date cuenta. Son las reinas y aquel choque, ¿no? Entonces, pero si viene de una amistad es como que se ve con ojos diferentes. Pues sí, verdad, debe ser cierto. Pero a lo que voy es que a medida que me llevé mis chascos, tuve la determinación de saber
lo que no quería. Entonces, al tener esa lista de lo que no era negociable para mí, definitivamente era un no, una bandera roja rotunda. Entonces, tener ese enfoque me permitió como ese cambio psicológico y decir, por mucho que tuviera esta cosita buena, esta cualidad buena, tenía esta bandera roja y es un no. Y eso me ayudó muchísimo a como hacer a un lado cualquier persona que quisiera tener ese comportamiento tóxico, y me ayudó a mí también crecer en ese aspecto. Y me encantó que dijiste, Sara, como eso de los matrimonios arreglados, ¿verdad? Que lastimosamente todavía se da, e incluso se da en niñas y en unos lugares ni siquiera es ilegal. Solo necesitan consentimiento a veces de los padres y pueden tener 12, 13, 14 años, incluso menos. Pero ese es otro tema. Sí, lo que me caló cuando te referiste a esto y a tu bisabuela es que definitivamente los comportamientos han cambiado muchísimo. Hay que recalcarlo. Ahora ya tenemos más poder de decisión, especialmente como mujeres. Yo igual he visto esas diferencias generacionales y como antes era como, no, ya te casaste una vez para toda la vida, no importa que te golpee, no importa que abuse de vos verbalmente, no importa que te engañe, no importa nada, te tenés que quedar. Obviamente por los derechos de la mujer, claro, ¿verdad? Que ya era como bien difícil independizarse económicamente y toda esta situación bien difícil, ¿verdad? Pero además de esto era mucho del prejuicio que se tenía hacia una mujer que no se quedaba, ¿verdad? Que no se quedaba a luchar por su matrimonio y que no se quedaba porque ella era la responsable en la familia de llevar esa carga. Y qué difícil, ¿verdad? Qué difícil esa situación. Sí, horrible. Es como que te limita y te choquea al mismo tiempo porque todavía sucede eso. O sea, todavía hoy en día hay muchas mujeres que se sienten como, si la plancho, la sociedad me va a decir esto, me va a juzgar, me va a decir esto y lo demás. Y si miro banderas rojas, por eso, sí, por eso las dejo pasar. Y esto me recuerda, con esto pues cierro esta pequeña intervención, pero hace poco leí un libro muy cortito que decía acerca de cómo criar a tu hija feminista. Y de hecho decía como 15 entradas, bien, bien pequeño, bien corto, pero hermoso el libro. Lo recomiendo totalmente. Ahí tal vez se los dejo en comentarios en este episodio o en Instagram. Pero sí decía una de las entradas y me encantó que decía que tus decisiones son totalmente válidas cuando estamos hablando de si te querés quedar con un hombre o no, a pesar de que haya cometido un error. Y decía que lo único que te quería como ponerte a pensar o que como inducirte a pensar es, ¿tu pareja haría lo mismo por vos? Entonces que te preguntes ahí es el desequilibrio. Antes eso. Exacto, que te preguntes eso antes. Y que, pues obviamente tomes tu decisión a partir de cualquier otra información disponible. Pero sí, eso se me quedó bien adentro, ¿verdad? Con esto de las banderas rojas, el tóxico y la tóxica, como cuánto estamos dispuestos a tolerar y por qué lo estamos tolerando. El por qué. El por qué lo aceptamos. Y pues ya cerrando con eso, continuando con mi narrativa, yo siempre he sido una persona como muy intuitiva, no sé si ustedes también. Y antes como que no tendría que escuchar esa voz que me decía como por ahí no, porque no te va a ir bien, te van a lastimar, como otra vez vas a donde no tenés que ir. Sentido. Sí, y simplemente me hacía la de ver eso que decía Sara. Todo lo bueno que tiene esta persona es como me pesa súper, ¿verdad? Me pesa, es increíble, el pesa pedestal, más. Exacto, pero todo lo malo era como, bueno, pero tiene estas cuantas cosas, nadie es perfecto, y sí, definitivamente nadie es perfecto, todos tenemos mucho trabajo que hacer, pero siempre es un balance y se romantiza mucho, creo yo, se romantiza mucho el amor, antes lo romantizaba muchísimo más, y tenemos que ver esto de otra manera. Y con esto les traigo un artículo de Forbes Health, de hecho, otra vez por si no me entendieron, pero habla acerca de 4 banderas rojas principales y cómo venir y captarlas, cómo venir e identificarlas. ¿Cuáles son estas banderas rojas y qué queremos decir con banderas rojas? Y les voy a leer textualmente qué es lo que dice que es una bandera roja. Y dice lo siguiente.
una bandera roja en una relación puede ser el acto de tratar de ganar control o poder sobre tu pareja o la relación, y la relación. Ese imbalance de poder, que puede verse muy diferente de relación en relación, y por eso vamos a ahondar un poquito más en ello, pero puede ser bien difícil también de identificar, ¿verdad? Como entre más pasada cerca de una persona es más fácil, es más evidente. Al principio no mucho, porque está esa etapa de cortejo o de enamoramiento, que es como más difícil, ese puppy love, que es como, todo es perfecto, pero ya después entre más estás en la relación, más se das cuenta. Y ustedes han escuchado de, pues, este término de las banderas rojas, y como cuáles son, cómo identificarlos, o realmente hasta ahorita se les viene el tema. Pues la verdad es que bandera roja como tal, pues siempre, pero creo que tenía, no sé si tenía otro nombre o simplemente era aquello. Alerta, fíjate que era más como el alerta. Sí, alerta o el típico no te conviene y ya. Creo yo que ese era el término, ¿verdad? Con el que yo más resonaba es que no te conviene por esto y lo otro, y la lista de banderas rojas. Pero creo yo que hasta ahorita, con todas las redes sociales, sale lo de las banderitas rojas, ¿no? El icono. Fíjate que tomando un poquito lo que dice Sara, yo me voy más a un lado conservador. Y me caló mucho lo que dijiste, como las mamás son las que te dicen hija, date cuenta, ¿no? Y sí, en efecto, ellas tienen el instinto, la verdad. Y fíjate que cada relación que he tenido, siempre ha habido un, Stephanie, ojo, preste atención. Y aquí voy a hacer como una crítica hacia estas relaciones de madres e hijas, ¿verdad? Porque usualmente yo nunca he concebido tener una relación porque automáticamente voy al matrimonio, ¿verdad? Uno también quiere tener relaciones para conocerse a sí misma, conocer a la persona, estar acompañada, etc. Entonces, usualmente, siempre el conservadurismo de decirme, si es así como novio, no te imaginas cómo va a ser como frase, esposo. sí. Típico, sí. Entonces, yo creo que desde ahí, para mí, ese era el banderín rojo, era esa red flag que yo tenía desde mi casa. Y haciendo solo el paréntesis, porque mi mamá vivimos en un hogar monoparental, ¿verdad? Una mujer divorciada y separada, entonces obviamente que ella era la policía de los banderines rojos. Y hoy por hoy, qué bueno que la información se está como que diluyendo más, se está masticando un poco mejor y ya tienen nombres que yo sé que a lo largo del programa lo vamos a ir mencionando, ¿verdad? Unos términos muy interesantes, pero anteriormente era como si no te abre la puerta, si no te invita a comer, si no te lleva flores, si te trae a la casa a la hora indicada. Ese caballerismo. El caballerismo, si te metes de un solo a la casa, también es algo, no es una buena señal, Stephanie. O de repente, si no te invita. Y por eso hago el hincapié del conservadurismo, porque hoy por hoy ya han ido cambiando el modo de hacer relaciones. Pero para mí eso era lo que yo concebía, fíjate, y se quedó muy, muy, muy arraigado hasta que empecé a tener otro tipo de pensamiento frente al balance de un hombre y una mujer, en mi caso, y cuáles como los roles en la relación, ¿verdad? ¿Cuáles son los balances en las relaciones? Entonces, sí, te puedo decir que por mi mamá, ahí fue mi policía. Y fíjate que con eso que decís, Steph, agregando a eso, mi mamá, bueno, y también mi papá era, bueno, si no da la cara, si no nos da la cara, si quiere un saludo, ¿de qué tiene miedo? Pues, ¿de miedo al compromiso, cualquiera que fuera el compromiso, ¿no? Entonces, definitivamente los padres juegan un papel de policía, pero sí creo yo que en el caso de mi mamá, a medida que, algo bien interesante, a medida que yo iba llevándome mis chascos y ella se daba cuenta de esos chascos, y con mi papá también, era como que la puerta de confianza, de abrir, de tener estas pláticas, se abría y se abría y se abría, de modo que ahorita pues hablamos de lo que sea, casi de lo que sea, y yo a veces pienso, ¿cómo como madre ahorita, cómo puedo yo tener esa puerta abierta desde mucho antes de que mi hija, qué sé yo, llegue a estas situaciones o se lleven chascos? Y es algo que
que me entran nervios porque a pesar de que lo viví como hija, como dije, ok, hubiera querido tener esa puerta más abierta, al mismo tiempo digo, bueno, ¿y cómo la abro yo para mi hija? Pero sí, creo que es otra rama del tema, pero esas banderas rojas, es una lista interminable, la verdad. Pero hay que tener ojo y darle oído a ese sexto sentido que nosotros tenemos. Y qué importante ese nivel de comunicación, porque creo que como uno más aprende es con las experiencias, y no solamente como uno teniéndolas, sino que las personas te compartan sus experiencias. Sí. Y lo mismito que vos, Sara, con mi mamá ahora somos mucho más abiertas en platicar, pues, de todas las cuestiones que sucedieron antes, de que yo consideraba a mi mamá como una adulta, ¿verdad? Y como más que allá que una mamá, una mujer, que eso es como que llega a su tiempo. Y entonces ahí es cuando se abre la conversación, pero realmente son esas conversaciones incómodas antes que se tienen que tener, porque de esa forma es todavía muchísimo más como, no es la palabra prometedor, pero es muchísimo más efectivo, diría yo, el impacto que vas a tener en tus hijos tal vez en la forma en que lo comunicas. Pero bueno, ya. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Le voy a dar pues estas banderas rojas como bien generales, pero le voy a también como listar un poquito cuáles son más específicas, pero estas como que son las categorías, digamos. Entonces, una de ellas son celos extremos. La segunda es deshonestidad, o sea, mentira, ¿verdad? O no ser transparente. Esos secretos. El misterio. Y este es muy interesante, escuchen. Es la intensidad amorosa o love bombing en inglés. Sí, eso. Wow, ¿verdad? Es muy sospechoso. Sí. Sospechoso. Y la otra es el comportamiento controlador. Que creo que no nos sorprende mucho. Amiga, tengo una serie de... Es el más obvio. Es el más obvio y el que más se obvia. Sí, bueno. Y estas como que son, como dije, como que es la sombría que abarca lo demás, ¿verdad? Ya después tenemos una lista un poquito más abierta o más extendida, que pues es como la falta de confianza en la otra persona, tener una autoestima baja porque eso se proyecta hacia tu pareja, también el abuso físico, emocional y mental. La manipulación. Incluso el abuso de sustancias. El abuso de sustancias puede conllevar a todo esto, el narcisismo o problemas del manejo del enojo. Cabal. Y bueno, pues ahí que no lo vemos, es que lo hace porque me ama, lo hace porque es su personalidad y empezamos a justificar esas actitudes que si nos informamos, como Ani nos ha resumido, pues creo que podríamos darle un poquito más de pensamiento, ¿verdad? Y con eso, Steph, que dijiste, se me vino a la mente una película que no sé cómo se llama en español, pero He's Not That Into You. Pero la película abre con la protagonista chiquita y la mamá le está diciendo cuando un niño la ignora o le empuja, ¿verdad? O le pega y le dice, ay, no te preocupes, que es que le gustas. Es que le gustas. ¡Pum! Se le metió eso en la mente a la niña y creció con eso y después mendigando amor a pesar de todas las banderas rojas que el chavo tenía. Qué mal patrón, la verdad. Y está tan normalizado, y para eso creo que vamos a tener otro episodio, la socialización del género, pero hemos normalizado estas conductas y sí quiero que el programa hablemos sobre las consecuencias que tiene esto y entender las causas del por qué nos sometemos a ese tipo de relaciones, ¿no? Relaciones que son tóxicas, pero no la toxicidad divertida o la toxicidad de nombrar todo tóxico, sino que realmente estudiar y profundizar las conductas y comportamientos que se salen del esquema de una relación con responsabilidad afectiva, que creo que ese es como el antónimo de la relación tóxica, porque no existe la responsabilidad afectiva. Cierto. Ya con la lista en mente, chicas, quiero que me contesten sinceramente esta pregunta. Sara y Steph ¿han tenido ya sé por dónde va. tóxicos en su vida? ¿Y por qué eran tóxicos y cómo lidiaron con ello?
Fíjate que voy a hacer un disclaimer. Estaba bien cipota. Tenía 22, 23 años, estaba en la universidad. Y te voy a decir algo, no tenía el alcance de esta información. Vuelvo y repito, mi policía era mi mamá. Y solo para entrarles, mi mamá me dijo, ese muchacho no es Stephanie. O sea, desde ahí tú sabes que no va para ningún buen lado las cosas, pero como uno es rebelde y quiere pelear ese amor universitario, pues ni modo. Me tocó vivir esa experiencia, aprender de ella, y yo creo que de ahí en adelante, pues, lo que te pasó a ti, Ani, o sea, te conviertes en amiga, date cuenta a lo que tú lo dices, ¿no? Entonces, una relación que realmente había mucho control, ¿verdad? Había mucha manipulación en el sentido de que vos sos lo que sos por mí, ¿no? O el hecho de que, sí, o el hecho de que de ese, inclusive en las relaciones tóxicas, tú sabes el tipo de peleas que estás teniendo, ¿no? Cuando hay una pelea que no tiene sentido, que estás peleando por sobre el punto de demostrar tu fuerza, demostrar tu poder, hiriendo a la otra persona con toda la intención, ahí sabes que es una relación incorrecta, ¿no? Sí. Esas dos personas no mezclan, y por lo tanto, de ahí en adelante todo lo que se torna es tóxico. Yo esa relación la puedo resumir con muchas peleas incoherentes, con muchas heridas intencionales, ¿verdad? ¿Quién hiere más? ¿Quién lastima más? ¿Quién produce el peor comentario? Y ahí no es la toxicidad es perdonarse y volver al ciclo, y volver a pelear por lo mismo, y volver a ese lugar donde lloras, y volver a ese lugar donde reprochas y criticas. Entonces ahí es el círculo tóxico. No Otra mejorás. relación que yo no mejoras, exacto, no mejoras. Y es la inmadurez, fíjate, tiene que ver, por eso yo hago el disclaimer y la advertencia de que estaba muy chava. Yo hoy por hoy te puedo decir, es imperdonable que seas tóxico y tóxica porque ya sos una adulta, ya estás consciente de lo que quieres y lo que no quieres. Entonces, me medio perdono en mis tiempos de chava porque realmente había mucha dependencia emocional. Y eso te lo puedo decir hoy por hoy porque ya estoy crecida, porque hice la chamba y me estudié, me analicé, hice introspección y sané esos capítulos. Otra relación que yo tuve a distancia, he tenido 3 relaciones a distancia y son difíciles. Súper difíciles. Y una de ellas, y lo voy a decir públicamente, me dijo, yo estoy haciendo en el extranjero, y me dijo, yo estoy haciendo gimnasio, yo me estoy poniendo en forma por vos, ¿y vos qué estás haciendo? No, pues yo estaba estudiando, ¿verdad? Yo me estaba preparando en mi posgrado, pero agacho la cabeza. Esas son las cosas que yo realmente quiero como hablarlas y que sepan que pasamos por eso. Otro comentario que me hizo fue como, fíjate que ya no me provocas sexualmente, ya no me atraes, no estás haciendo nada, no me mandas fotos. Ay, no. Y ya el apetito a mí se me está bajando, y yo como, tiene razón, me voy a comprar más ropa, tiene razón, tengo que mandarle más fotos. No nos están viendo, pero aquí Sara y yo estamos con la boca abierta. Y sí, créanme, pasé por eso. Aquí los que me conocen y saben cómo es mi personalidad, no he llegado ahí a ese punto porque siempre he sido así, sino que he tenido los chascos, como ha mencionado Sara. Y les puedo contar de muchos comentarios muy perjuiciosos para tu autoestima, que el problema está cuando tú los aceptas. Y el último que me dijo fue como, ¿sabes qué? Ya no te aguanto, solo te pasas quejando. Y yo estaba sola, viviendo en otro país extranjero, y yo tenía lo que dice Ani, el apoyo emocional de una persona, y ese es mi refugio, ¿no? Aparte de tu familia. Y recibir esos comentarios es un gramo de la toxicidad. Y la te toxicidad baja. Y te baja. Lo peor de eso es que tú los aceptas.
tú los normalizas, tú dices, sabes que sí tiene razón, tengo que comunicarme más, tengo que mostrarle más piel, tengo que ponerme a hacer gym, tengo que comer menos y ya empezaba a tocarme los gorditos y viene ese trauma innecesario y ese impacto psicológico innecesario porque obviamente tu autoestima está tan en el suelo porque Sí. no nos hemos educado al nivel de estima de las mujeres, porque volvemos al principio del rol y volvemos al principio de que la mujer está para contemplar al hombre y no es que son dos personas individuales, ¿verdad? Que están para complementarse uno con otro. Exacto. Entonces, para ir resumiendo un poquito eso, sí ha sido tóxica también en ese aspecto por aceptar esos comentarios. Y hoy por hoy, tengo una relación y te digo que ha sido un grado 180. Y eso es las personas que realmente tomamos la experiencia, aprendemos de ella y decimos, nunca más, ¿verdad? Y así se traduce. En mis relaciones así se ha traducido la toxicidad. Y fíjate que has dado tanto en el clavo, Steph, porque a medida que estás hablando, pienso también en en las experiencias que he tenido y lo que aún no logro resolver es, obviamente está la decisión de decir hasta aquí, ¿verdad? Pero nunca se sabe cuándo uno llega a ese punto. Y mientras tanto, por mucho que el carácter tuyo que tengas, de alguna manera se entra en un ciclo que decía, ¿verdad? En ese ciclo tóxico, en esas arenas movedizas, y qué cuesta salir de ellas. Y personalmente... te ahogas. Sí, te ahogas y no importa lo que te digan y que quieres salir y siempre hay algo que te vuelve a meter. Y creo yo que siempre me he puesto a pensar en eso porque en mi caso tuve tóxicos, ¿verdad? Creo yo que más de uno. Y era eso, ¿verdad? Esa parte de física, ¿verdad? Ay, que arréglate más, maquíllate más, ¿verdad? Luego otro que allí creo yo que bueno, mi mamá dio el clavo en todos los tóxicos del clavo, típico. Entonces, en uno era, te noto que, me decía mi mamá, te noto que estaba un poquito más como irritada siempre, ¿verdad? Entonces yo le decía, pero es que así soy, ¿verdad? Pero ¿por qué yo decía así irritada soy? lo decía. Ajá, sí, irritada. Pero ¿por qué? Y a la defensiva siempre. Entonces yo le decía, es que así soy. Pero ¿por qué le decía así? Porque este chavo me había metido en la mente de que ese era mi carácter y de alguna u otra manera, por X o Y razón que aún no sé, me la creí. Entonces, mi mamá, sí, yo creo que le doy gracias que no se cansó, pero yo ahorita digo, a ver, o sea, tantas veces que me lo dijo, no sos así, así, así. Creciste con este y este carácter, ¿verdad? Yo creo que te está metiendo ideas en la cabeza y mi mamá me lo repetía para que no me perdiera. Y costó un par de años volver, o sea, me tomó aislarme, me tuve que aislar completamente de todas las personas con las que había rodeado en los últimos 2 años. Me tuve que totalmente arrancar, ¿verdad? Y comenzar de nuevo y yo solita hacer esa introspección y ese análisis de qué quiero, qué no quiero, qué ha pasado. Y aún así más adelante me pasó también más toxicidades como stalking, ¿verdad? O que me siguieran. Y no voy a entrar en eso por el mismo tema, pero eso de sorprenderme, a mí no me gustan las sorpresas, ¿verdad? Y mucho menos que me sorprendiera visitándome, ¿verdad? Así como, hey, por favor, no, es cierto. Sin mi consentimiento, entonces... invasivo a tu espacio. Invasivo. Luego temas de gaslighting, ¿verdad? Eso de querer ver de que todo era mi culpa, pero de una manera tan sutil que era como, sí, tiene razón, ¿verdad? Los celos, eso de querer ser posesivo. Bueno, no sé si hay bastantes gamas de las que yo experimenté, pero una de las más críticas que creo que ahí fue como, no sé, bien interesante es quererme despojar de lo material, o sea, querer manejar mi carro, querer que le diera dinero, y yo como no. Y creo que en esa sí he sido
en la parte maternal sí he sido yo celosa y un poco más controladora de decir no, ¿verdad? Son tus cosas. Sí, pero ya en la parte emocional, y mi mamá me decía, es que sos Piscis, y le digo, no, ¿verdad? Porque cedemos, y me decía que no te cale esa parte de los Piscis, y yo como, ¿qué estás diciendo, verdad? Pero era esa parte de querer... Me tienen que explicar después porque no sé. Bueno, es que en el caso de los Piscis se dice de que son emocionales, románticos, sentimentales, que queremos arreglar el mundo y somos muy ideales. Me parece que igual que los cáncer, o parecido. En parte, sí. Yo soy cáncer. Entonces, Sí. entonces, mi mamá me lo repetía, pero pasé por esa toxicidad, una gama de toxicidad, pero gracias a Dios no... O sea, no sucumbí, por así decirlo. Sí me llevan mis chascos, pero no sucumbí. ¿Cómo lidié con ello? Por ese síndrome de querer rescatar a esa persona, ¿no? De decir... Te perdiste. Y recuperarte, ¿no? Sí, me perdí y me recuperé. Y la inmadurez que hablabas, Steph, o sea, igual fue a inicio de mis 20, mediados de mis 20, y ahorita es un rotundo no, ¿verdad? Y nuevamente, cuando conocí a mi esposo, yo dije... Qué refrescante. O sea, alguien que no es dramático, sí, alguien que no es tóxico, aquella paz. Esa paz, no solamente en la relación, pero esa paz interior también, que es como logré como sacar mi verdadero yo, por así decirlo, y match. Y decir, ok, aquí sí, y qué bonito. Y la gracia divina también, ¿no? Porque definitivamente, ¿verdad? Entonces, esas toxicidades desgastan, drenan. Horrible. Y crean una serie de comportamientos psicológicos conscientes e inconscientes que los he ido descubriendo a medida de los años y he ido identificando diciendo, tengo esta reacción porque me lleva a este punto. ¿Cómo es que le llaman? Triggers, ¿verdad? Triggers, sí. Te activa un recuerdo. Y es de atacarlo, ¿verdad? Si tiene eso, pero es parte de esa misma toxicidad y esa misma inmadurez, y con eso he crecido también, ¿verdad? Sara, me diste una vuelta al pasado ahorita también, con lo que estabas diciendo como al principio, con las experiencias que tuviste, y no las quiero dejar solas aquí compartiendo, voy a compartir así por encima, pero la verdad es que yo sí tuve mi par de tóxicos en la vida, más que todo en adolescencia, como mencioné. Y sí, cabal, más de alguna vez mi mamá me dijo como, pero él solo es un amigo, ¿verdad? O así. Y a lo que quería llevar era como la estoy viendo esperanza. que por ahí mejor no. Y sí, pues lastimosamente creo que yo me fijaba mucho en esto de que tienen algo muy bueno. Y eso de querer rescatar a las personas, ¿verdad? Eso. De ese como trend o esa tendencia que hay mucho en las películas también de que yo lo voy a sacar de eso, yo lo voy a cambiar. Y al final, sí, total. Y al final te das cuenta de que no, o sea, cada quien cambia individualmente. Aparte, cuando sos un adolescente y las personas pues están en esa etapa de su vida, se están conociendo, es muy distinto, ¿verdad? Es muy distinto. Pero sí, un par de tóxicos igual, un poquito de stalking también, que en ese tiempo lo romantizaba. O sea, ya hablamos mucho de esto. Y bueno, creo que Steph me respondió esta pregunta, pero antes de irme a esta pregunta, quiero solamente leerles un post de Reddit. Reddit es una como plataforma, un blog donde las personas hacen diferentes preguntas y gente en todo el mundo puede contestar. Y esta persona preguntó, ¿cuáles son esas como banderas rojas sutiles en una relación que a veces como que las dejamos pasar? Y le voy a leer las 3 respuestas que me parecieron como interesantes y quiero saber sus reacciones. La primera fue, cuando te empezás a dar cuenta que odias la persona que sos cuando estás con ellos. Fuerte, ¿verdad? Uy, sí, y era eso creo que lo que la mamá le decía a Sara, ¿verdad? De acordate quién te crió, quién sos, cómo sos, te está yendo por un lado malo, ¿verdad? Y es eso de que te olvidas cuál es tu identidad porque te transformaste en otra persona. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Y ahí notas que no es una influencia positiva, sino que es una influencia
negativa en tu vida. Definitivo. El segundo que miro por acá es utilizando como ultimátums para que se comprometan, pues, para que vengan y hagan las cosas que crees que hagan. Entonces, esto puede ir, o sea, todo lo que estamos hablando, chavas y chavos que nos están escuchando, va por ambos lados, ¿verdad? Nosotros obviamente somos mujeres, entonces damos experiencias del lado de la mujer y de relaciones heterosexuales, pero puede ir por ambos lados. Y esto de o te casas conmigo, ¿verdad? Annie, o ya terminamos, ¿verdad? Sí, típica. Fíjate que me acordé y, nuevamente, tengo una amiga que no sabe español, pero, me dio el sí para compartirlo, pero importante. En el caso de ella, tenía un novio que se comprometieron, ¿verdad? Se comprometieron y todo, y ella es preciosa, ella es bella, pero el novio le decía, es que no sos lo suficientemente rubia, y se venía y se pintaba más rubio. ¿Qué? Es que mira, si no tenés abs, ¿verdad? Porque aquí es mucho de las personas de hacer ejercicio, tener ese six pack, ¿verdad? Es que si no tenés six pack, o sea, si no tenés los abs o no trabajas o ese cuerpo para cuando tengamos tantos meses de comprometido, entonces hay que revaluar la boda. ¿Cómo? Entonces, para ella, yo era esa amiga que le decía, oíme, decime que no se casó. Date cuenta, no se casó. Se dio cuenta de que le estaba haciendo infiel, y en ese momento, y nunca es tarde, ¿verdad? Para estas decisiones, pero en ese momento, ella dijo hasta aquí y se pegó ese fénix, ¿verdad? De las cenizas y dijo hasta aquí. Y empacó todo lo que le había dado el chavo, le empacó el anillo y se lo fue a dejar enfrente del apartamento. Y ahí, claro, quedó bastante dañada, pero la decisión la tomó. Pero esos ultimátums, o sea, decirle a alguien, mira, si no tenés este cuerpo, pues, no, ¿verdad? Es como... Y fíjate que yo me río porque yo de chava era como, mis ultimátums, y veo que tengo un poquito esta tendencia también como, hasta aquí lo dejamos, yo no quiero hablar. o tipo, tóxica. Y al final es como, ¿sabes qué? Si no te gusta como soy, terminamos aquí lo dejamos, ¿verdad? Y con toda la actitud de novela mexicana. Rosa de Guadalupe. Las telenovelas. Sí. Sí, con la actitud, ¿verdad? Y no, o sea, yo creo que al final también de este episodio vamos a hacer la invitación a que también el antónimo de unas relaciones tóxicas es la comunicación, ¿verdad? El hecho de que no hay que adoptar ese camino de lo que está leyendo Annie, sino que todo eso se puede solucionar también. O te vas de la relación o la conversas y mejoras y arreglan las dos partes. Ya lo dijimos subjetivamente aquí con los consejos de las madres y de amistades, pero la tercera que hay aquí es que todos tus amigos o tu familia que más confías viene y odia a tu novia o a tu novio o a tu pareja y pueden ver cosas que vos no mirás, ¿verdad? Entonces, creo que eso es verídico. Muy relevantes. Y bueno, la pregunta que tenía, ahora sí la voy a introducir, pero creo que Steph ya nos dijo como varias pautas, pero ustedes interiorizando un poquito, ¿hemos tenido comportamientos tóxicos en su momento o somos tóxicas? Y hemos cambiado estos comportamientos, ¿se pueden cambiar? Yo sé que es muchas preguntas, pero si quieren empiezo por mí para que demos un poquito la vuelta aquí. Y yo creo que sí, definitivamente he tenido comportamientos tóxicos y lo admito totalmente. Creo que también no todos estamos exentos de haberlo hecho porque todos estamos aprendiendo en la vida. Sin embargo, sí, creo que uno que puedo decir mucho es la codependencia. Esto de apoyarte mucho tanto emocionalmente y como, bueno, sí, emocionalmente con la otra persona y de querer como estar como todo el tiempo, esto con esa persona y también no dejar el espacio, no reconocer, ¿verdad? Que ambos tenemos que tener espacio para crecer como individuos y creo que sí, creo que es algo que he ido cambiando poco a poco y se debe mucho, bueno, a traumas de otro tipo, ¿verdad? Que no vamos a tocar. Y además de esto, quiero hablar de uno específicamente que es
muy común o se puede escuchar mucho, que es eso de la lista de el hombre perfecto, la lista de la mujer perfecta, que tenemos ese checklist, esa lista que vamos a cruzar, ¿verdad? Y dice, quiero un hombre así, asá, quiero una mujer así, asá, y al final es como querés a la persona ideal, ¿verdad? A la persona idealizada y perfecta, y no hay una persona idealizada ni perfecta en el mundo, discúlpenme y se los digo ahorita, esa bomba de realidad. No existe. Y se trata de trabajar juntos, pero sí es algo que creo que ha sido muy tóxico, tanto de mi parte, el tener que limitarme o buscar también limitar, o encajar. Limitar a las personas o encajar en esa lista también. Ahí se los dejo. Mira, qué interesante ese punto de vista, porque lo hacemos, inconscientemente lo hacemos, y ahí empezamos a tener las exigencias, y ahí yo levanto la mano, y yo creo que mi pareja va a decir, dilo. Pero sí, o sea, mucho, esa es parte de tu terapia. Own it. Sí, tratamos de encajar esa cosa que idealizamos. Yo creo que eso es el fracaso de toda relación. El hecho de decir, yo te imagino así, 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 y voy a hacer todo de mi poder para que tú te metas en este listado, ¿verdad? Y eso vos crees que estás haciendo un beneficio para vos, pero vos no sabes cómo le está cayendo esta información a tu contraparte, y esa contraparte se siente de menos, se siente no valorar, no se siente que le da valor, se siente que no es suficiente para vos. Entonces ahí volvemos al concepto que les decía sobre la responsabilidad afectiva, ¿verdad? El hecho de cómo comunicamos las cosas, qué dice nuestra cabeza, nuestras acciones y lo que verbalizamos a nuestras parejas. Y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya no solo depende de ti, depende cómo le caiga el mensaje a la otra persona. Y ahí sí yo he pecado, porque como Ani, aquí te voy a dar una introducción de signo zodíaco. Yo soy taurina, yo soy Tauro, y mi signo básicamente es muy terco, y aparte de terco, testarudo y muy a su manera, ¿verdad? Entonces, claro, yo tengo esos choques con las personas, porque o es mi manera o no es ninguna, ¿verdad? Y realmente cuando entra en una relación, muchas veces las relaciones tóxicas se definen por lo unidireccional. Yo, Stephanie, lo que necesito de ti, y tú me lo tienes que proveer a mí, pero nadie está pensando que tiene que mejorar Stephanie para ser la mejor versión de su pareja. Entonces, muchas veces esto le pasa a los hombres y a las mujeres, que exigimos, pero no nos tomamos ese segunditito y decir, ok, ¿qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de lenguaje de amor estoy demostrando? ¿Qué estoy haciendo para que mi relación crezca de manera saludable, de manera consistente, y la persona se sienta valorizada por mí? Entonces, muchas veces queremos apagar las vocecitas de nuestras cabezas, que nos creemos perfectas, o voy a hablar de mí, taurina, que me creo perfecta, y digo, él tiene que hacer los ajustes, él tiene que hacer los cambios, y ahí hay como una toxicidad sutil, ¿verdad? Porque no estamos ni tirando platos, no nos estamos gritando, no estamos manipulándonos ni nada por el estilo, pero sí estamos tratando de cambiar a la persona. Y yo creo que las relaciones no son eso, ¿verdad? Tú aceptas tal y como es. Y obviamente los ultimátums, el hecho de que te pones de algún grado, no quiero decir esta palabra, pero consentida, como que te pones muy consentida y te pones muy, muy rebelde de tu posición y no das el brazo a torcer. Y ahí también inhabilitas esa comunicación con tu pareja y el intercambio de necesidades, que es un tema. O sea, también mi pareja tiene necesidades. Compromiso. Y ahí es cuando yo puedo decir el compromiso de ambos. Y ahí sí te puedo decir que es algo que estoy tratando de mejorar, es algo que estoy siendo consciente. Tú no mejoras solo por mejorar. Tú mejoras siendo consciente y estudiándote a ti mismo y decir, ok, esto que dijiste estuvo súper incorrecto, esto fue fuera de lugar, esta conducta, esos arranques que tú tienes, ¿verdad? Esos impulsos, porque yo soy muy impulsiva, muy emotiva, muy, ¿verdad? Novela mexicana. Entonces, eso hay que bajarle 2 rayitas
porque lastimas a las personas, ¿no? Lastimas a las personas con tu forma de ver las cosas y no precisa ser la forma de ver de la otra persona. Y ese es el llamado que hago. Estúdiate a ti, qué quieres tú, y tú ser la pareja, tú trabajas en ti para ser la pareja del otro, y del otro va a ser la reciprocidad. Y fíjate que eso toma tiempo, Steph, porque a medida que estás hablando estoy pensando y creo yo que ese, no sé si llama el síndrome de perfección que podemos tener las mujeres, y quizás los hombres también, pero hablando de mujeres y de mí misma, creo yo que viene mucho por esa misma desvalorización y manera de ver a las mujeres como objetos. Entonces nos sentimos que tenemos, o al menos yo había sentido que tenía que imponerme la presión para decir, hey, ¿verdad? Ojo, cuidado. Y quizá al tener que ponerme en esa posición, pues salí un poquito, yo soy perfecta y vos tenés que mejorar, pero no hay nada malo conmigo. Sí. Entonces, pero Sí. creo yo que por ahí puede venir el tema de perfección, solo porque siempre como mujeres tenemos que imponernos para que se nos tome en cuenta y tener ese balance. Pero con eso, porque sí, en mi caso he tenido que trabajar bastante, hacer esa introspección y tener la humildad también de reconocer admitir cuando estoy mal, pero antes de eso hacer la introspección de decir, ok, ¿fui yo la que fallé o era gaslighting, verdad? ¿Fui yo o es algún tipo de manipulación sutil, verdad? Debajo de toda la conversación, porque creo yo que mi comportamiento, diría yo, tóxico que quizá he tenido, era, uno, no conocer acerca del lenguaje del amor, ¿verdad? Que ya lo hablamos. No conocer cómo funciona la otra persona. Vayan a Instagram. Y ni preguntar. Sí, que esté en el live de Instagram por si no lo han visto. No, y al no saber eso era... Ok, yo quiero tener las conversaciones duras, resolver el lío que haya rapidito ahorita, ¿verdad? Yo no quiero esperar a pensarlo, no quiero hablar, no, ahorita. Entonces, yo era así, pero la otra persona no, ¿verdad? Yo soy al revés. de respirar, pero ahora es después de todo, después de reconocer eso, ya sé que no, ¿verdad? Entonces ahora sí puedo tener esas conversaciones duras, pero antes de esas conversaciones duras, porque mi esposo es así, ok, tomemos un tiempo, o sea, una conversación dura, regresemos cuando ya, yo sobre todo, porque él es súper tranquilo, si yo ya no estoy como queriéndome alterar, entonces es como, necesito un tiempito, voy a hacer X cosa y retomamos, ¿verdad? Y es perfecto. Y creo que eso abre a la apertura a bajarle esa toxicidad, porque sí creo yo que ese era mi punto de querer las cosas ya, resolver ya. Y entré en un espacio de cuestionamiento, ¿verdad? Ese crecimiento, qué quiero, qué no quiero, dónde fallé, cómo puedo mejorar, y lograr sacar de nuevo esa parte mía consciente de decir, ok, fallé en esto, lo voy a cambiar porque no quiero la regla de oro, ¿verdad? No quiero generar algo que no me gusta que me generen a mí. Y ahora sí, chicas y chicos, ¿cómo podemos identificar estos comportamientos, estas alertas rojas, banderas rojas, este tóxico y esta tóxica? Y con esto quiero darle entrada porque creo que Steph tiene muy bien preparado y algunas de las frases que nos pueden inducir a pensar como, hey, cuidadito, ¿verdad? Cuidado con esto. Sí, fíjate, son frases como yo le digo pasivo-agresivas que de repente yo le he visto con mujeres que me han rodeado y yo lo he escuchado y yo digo, ¿cómo no se dan cuenta que les está pasando eso? Pero tiene que ver mucho con el contexto familiar, con el contexto psicológico y el alcance de la información, ¿verdad? Y muchas veces podemos escuchar frases como mi novio parecía perfecto, pero solo quería controlarme, o hubo tantas señales de advertencia, hubo tantas
tantos banderines rojos que dejé pasar en ese momento, es que el tóxico me habló para que nos viéramos, para que platicáramos las cosas, es que ya no me contestan los mensajes, no lo entiendo a él o a ella, es que me pidió perdón y dijo que no lo volvería a hacer. Que esa es una de... Esa es una que cuesta, ¿verdad? Y hay una realidad hondureña que en otro episodio lo vamos a abordar, que es el tema de violencia de género. Y solo para tocarlo por encimita, ¿verdad? Hay un tema que es el violentómetro, que lo ha impulsado ONU Mujeres, y son síntomas de alertas que hay en la pareja. Entonces yo creo que es importante que terminemos este episodio, vayamos a Google y pongamos qué es el violentómetro, o si con mucho gusto vamos a hacer un post de esto, y analizar de que la violencia no solo es el golpe físico, el golpe a la cara, sino que también es el golpe psicológico, ¿verdad? Entonces, las bromas. A mí me ha pasado mucho es que que se burle enfrente de tu familia o que se burle enfrente de tus amigos. No establecer límites para tu pareja. Ojo, el chantajear, el mentir, el celar, el te echo la culpa a vos, que por tu culpa tal cosa, el humillar. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas historias de humillación? Que te intimidan, que te controlan, que ya viene todo el aspecto pues físico, ¿verdad? Que ya te golpean, que como les vuelvo y les digo, eso va a ser para otro episodio. Y nos vamos a quedar básicamente con el termómetro más light, ¿verdad? El hecho de que te manipule, el hecho de que te culpe, que te descalifica. Ojo, son banderines rojos. Y ahora bien, cuando escuchamos o vemos estos banderines rojos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos empezar a remediarlo? Y aquí les dejo un par de acciones, digamos, inmediatas, que son: primero se debe identificar el problema, ¿verdad? Estas categorías, esta lista que ahorita dijimos, no confundir tal vez con comportamientos más sutiles que pueden ser cosas que podemos arreglar. Entonces comunicarse, ¿verdad? Comunicarse con tu pareja. Identificar el problema, después buscar recursos. Ahora hay muchísimos recursos, como también este violentómetro que acaba de decir Steph, y buscar ayuda, no tener miedo a buscar esa ayuda. Debe de ser una decisión individual, o sea, cada persona tiene que estar dispuesta, tener mucha disposición a cambiar, a mejorar, y también una decisión como pareja, ¿verdad? Uy, sí. Como dije, comunicación con tu pareja también, y aprender a tomar decisiones difíciles. Y creo que esta es muy importante, es crítica. Si necesitas romper con alguien porque no es saludable, esa es una decisión difícil, probablemente vas a estar lastimado, te va a doler, pero a la larga va a ser la mejor decisión. Y el mundo no se acaba con esa decisión. Y fíjense que muchas veces no nos pensamos el por qué entramos a esas relaciones tóxicas, ¿verdad? Solo ya estamos en ella y están todos los posts por internet, pero nadie está hablando el por qué nos metemos a este tipo de relaciones. Y hay mucha carencia emocional, lo hablamos con Montserrat, con la psicóloga y terapeuta, este tema de que hay que darle lugar a la salud y del bienestar de la cabeza, a tu bienestar mental, ¿verdad? Entonces muchas veces estas carencias emocionales se traducen en baja autoestima, en un miedo a la soledad, que yo he sido no víctima, pero eso me llevó a una relación tóxica, el miedo a estar sola, la inseguridad, que eso puede ser provocado por inclusive esta inseguridad financiera, inseguridad económica, la baja confianza que tenemos en nosotras mismas, ¿verdad? En decir, yo puedo salir adelante sola y no ocupo la validación de otra persona para reafirmar quién soy yo, el apego inseguro que hemos tenido en nuestras infancias, ¿verdad? Y tomar ciertos mitos del amor romántico, que ahí yo sé que le damos madre las tres, en esto que nos han vendido las series, nos han vendido el Netflix, nos han vendido Disney, las redes sociales, esta romantización que nos encanta, Disney, el príncipe azul. Si estudiáramos el trasfondo de cada historia, ahí se lo dejo. ¿Por qué está este ciclo tóxico? Vuelvo y repito, 1 gramo de la toxicidad es
las conductas que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos así bien rapidito las fases de una relación tóxica, te vas a dar cuenta que en una fase ahí está el ciclo vicioso. O sea, tú entras en la luna de miel, lo que mencionó Annie, el love bombing, el amor intenso, sos el flor, el cielo, las estrellas, casémonos, ¿no? Después tú entras, ya los banderines rojos, ya empiezas a ver un poquito cómo es la persona, que es normal, ¿verdad? Ya la persona empieza a demostrar su personalidad, su punto de vista de la vida. Luego entras a compartir el día al día y ahí estás como, ok, aquí ya vamos a entrar el tema del violentómetro, ¿verdad? Si esta persona en ciertos grados tiene rasgos tóxicos. Y como les mencionaba, el tema de las relaciones tóxicas usualmente no es como de las dos partes. Usualmente hay una persona que emite los actos tóxicos y una persona que lo recibe. Y en un artículo que yo encontré, los mencionaba como la persona que es abusada y la persona que es el tóxico o la tóxica. Entonces, en este momento tú estás desorientado, no sabes qué hacer, estás llorando, estás como con ese grito de que amas la persona, pero es así contigo. Y estás en medio de esa encrucijada, ¿no? Entra la ruptura, que muchas veces se puede dar por los ultimátums que ya mencionamos anteriormente. Pero en tu ruptura no llegas al contacto cero. Entonces tú rompes, ¿verdad? Y aquí tu pareja se separan, ¿verdad? Sientes el abandono, y te vuelve a contactar. Y vuelve de nuevo, y vuelve de nuevo. Sobre todo cuando ya estás superando y has encontrado a alguien más quizá y ¡pum! El clavo. Y llega. Y ahí, yo creo que ahí puedo resumir lo que dijo Annie y Sara. Ese trabajo interno, su examen final va a ser definido en ese momento. Cuando tú aceptas abrir esa puerta o la cierras de manera determinada. Y cuando tú aprendes a cerrarla, que no es fácil, es una decisión muy difícil, ya lo mencionó Annie, es el duelo y es cuando por fin rehaces tu vida. Entonces, uno de mujer tiene que estar bien consciente y de hombre en qué fase estás y si estás en esa ruptura reiterada, que eso es lo que habilita la toxicidad. Como vuelvo y les repito, las personas podemos tener conductas tóxicas. Es el límite que uno le pone. Entonces, aquí entramos a las carencias emocionales. Comprender que si en esa ruptura y en ese contacto cero y que vuelve a tocarte la puerta, ¿desde dónde estás respondiendo? ¿Desde dónde le estás diciendo, pase adelante, por favor, a destruirme nuevamente el corazón? ¿Desde dónde lo estás diciendo? ¿Verdad? Último recordatorio aquí para todas y todos que nos están escuchando. Ninguna relación es perfecta, ya lo dijimos, todas requieren trabajo. Sin embargo, hay que identificar esas banderas rojas y también aclarar que nos han enseñado mucho esto de que somos medias naranjas y nos completamos al estar con alguien más, ¿verdad? Esto es equivocado. No es así. Lo maduro, correcto, lo maduro y responsable es primero trabajar en uno mismo para estar completo y luego unirse con otra persona completa que está dispuesta a seguir trabajando en equipo. No se acaba el trabajo, ¿verdad? Y nos evitaríamos muchísimos problemas y todo lo que estamos conversando hoy si supiéramos esto desde muchísimo antes. Así que, ojo, por favor. Nos ahorraríamos. Sí, seamos responsables, cumplamos con esa responsabilidad afectiva y la responsabilidad sobre nuestros actos. Vayan a terapia como individuos y como pareja. No solo es cuando uno tiene un problema, es para seguir mejorando y creciendo como humanos y como personas. Ya lo escucharon, gracias por escucharnos el día de hoy. Los queremos mucho, gracias por darnos tanto amor en nuestras redes sociales. Denle like, escribir, share. Y los invito a que nos dejen más comentarios de qué les pareció este episodio y los siguientes temas que vamos a tocar. Y pues ahí tal vez vamos a hablar de mucho más sobre estas etapas de la relación. Así que chaucito, besitos, hasta la próxima. Bye. No sean tóxicos, bye.